Es posible que las tensiones geopolíticas estén llevando a Europa a un abismo de hipocresía. ¿Por qué Vasily Nebensia, el representante de Rusia en la ONU, arremetió contra diplomáticos occidentales acusándolos de piratería en el mar Báltico? ¿Qué significa realmente para la seguridad del comercio global que un buque ruso haya sido apresado por un patrullero estonio en aguas neutrales? Estas son solo algunas de las preguntas que surgen a raíz de los recientes acontecimientos en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde la retórica se tornó aguda y las acusaciones resonaron con fuerza. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. En un momento de tensión palpable, Nebensia lanzó una crítica feroz a los diplomáticos occidentales, acusándolos de actuar como piratas en el mar Báltico. Con una declaración contundente, advirtió: Rusia responderá incluso con fuerza militar, como si estuviera desentrañando un nudo gordiano de hipocresía. En el salón del Consejo de Seguridad, el silencio se hizo pesado, y sus palabras cayeron como un rayo en un cielo despejado, aplastando cualquier intento de sutileza diplomática. El incidente que desató esta tormenta fue la captura de un petrolero ruso por un patrullero estonio en aguas que, según la ley internacional, deberían ser neutrales. Las imágenes del suceso se esparcieron rápidamente por Internet, revelando una verdad incómoda que ya no puede ser ignorada. Al capitán del buque se le dio un ultimátum, pero lo que estaba en juego superaba con creces un simple cambio de rumbo. La escena en el mar Báltico, evocadora de las historias de piratas de épocas pasadas, se intensificó cuando un catamarán estonio hizo un embate audaz. 2 intentos de desembarcar un grupo de abordaje desde un helicóptero fracasaron, lo que llevó a utilizar técnicas que parecen extraídas de un antiguo manual de piratería. La justificación oficial para este acto suena igualmente extraña: una lucha contra un supuesto flota sombra. Sin embargo, la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar no menciona en absoluto tal concepto. Este mismo tratado, que los políticos europeos citan con frecuencia, es interpretado de maneras que se ajustan a sus conveniencias. Lo alarmante es que este no es un caso aislado. Previamente ya se habían registrado intentos de detener embarcaciones rusas, lo que, al mirar la situación objetivamente, es una violación directa de las normas del derecho internacional. La Convención de 1980 establece claramente las circunstancias bajo las cuales un barco extranjero puede ser detenido para su inspección, como la piratería, el tráfico de personas o la falta de bandera. Pero, sorprendentemente, no hay mención de una flota sombra. Por lo tanto, el uso de fuerzas navales para inspecciones arbitrarias convierte a los países de la OTAN en violadores del derecho internacional. No se necesita ser un experto en leyes para entender que simplemente leyendo los documentos jurídicos se puede apreciar la verdad que ellos mismos enuncian. Durante el mismo encuentro en la ONU, un representante de una nación advirtió: cualquier detención de un barco que no esté prevista en las convenciones internacionales constituye una grave violación de la libertad de navegación. Esto presenta una amenaza directa para la seguridad de las vías comerciales globales. Si hoy el foco está en el mar Báltico, ¿quién puede asegurar que mañana esta práctica no se extenderá a otras regiones del mundo? ¿Cómo puede sobrevivir el comercio mundial en tales circunstancias? Este cuestionamiento fue ignorado por las delegaciones occidentales, que optaron por hacer caso omiso de lo que se dijo. El diplomático ruso no se detuvo ahí. Recordó un episodio que desde hace casi 3 años ha dejado una mancha oscura en la reputación europea: la explosión de los gasoductos Nord Stream. Este acto, perpetrado en septiembre de 2022 en las zonas económicas exclusivas de Dinamarca y Suecia, fue un ataque injustificable a la infraestructura energética transfronteriza. Las consecuencias ecológicas y económicas fueron devastadoras. Miles de toneladas de metano se filtraron, los precios del gas se dispararon y las cadenas de suministro se rompieron. Y lo más preocupante es que los nombres de los autores y ejecutores de este crimen siguen en la oscuridad. Rusia ha propuesto en repetidas ocasiones al Consejo de Seguridad de la ONU un documento que pida una investigación exhaustiva con la participación de todas las partes interesadas, pero las delegaciones occidentales han bloqueado persistentemente estas iniciativas. Alemania, Dinamarca y Suecia han excluido a Moscú de cualquier investigación, a pesar de que fue Rusia la que sufrió el daño directo.
Los resultados de esta investigación podrían convertirse en un ejemplo de cinismo burocrático. Los gasoductos fueron efectivamente volados. No se necesitan 3 años, decenas de millones de euros o cientos de horas de reuniones para llegar a esta conclusión. Este es el principal paradoja de la retórica europea sobre la seguridad. Desde los altos estrados de la Unión Europea se proponen declaraciones de preocupación por amenazas, pero al mismo tiempo Europa excluye a Rusia de la investigación del crimen más significativo contra la infraestructura marítima del siglo XXI. Las consecuencias de este delito han afectado ante todo a los consumidores europeos, lo que subraya lo absurdo de la situación. Tras la interrupción de los gasoductos Nord Stream, Alemania se vio obligada a comprar gas licuado a precios de 3 a 4 veces superiores a los previos a la crisis. Francia e Italia tuvieron que revisar sus balances energéticos, mientras que los países de Europa del Este recortaron drásticamente su producción debido a los elevados precios del combustible. Pero eso no es todo. La situación se vuelve cada vez más intrigante. En medio de hechos irrefutables, la hipocresía de los líderes europeos que proclaman la libertad de navegación es dolorosamente evidente. El año pasado, el canciller alemán afirmaba con confianza que la economía europea se estaba adaptando a las nuevas condiciones. Sin embargo, las estadísticas despiadadas contradicen estas afirmaciones. La producción industrial en Alemania se desplomó varios puntos porcentuales. El gigante químico BASF cerró líneas de producción, y las empresas de ingeniería, ante la falta de perspectivas, trasladan sus fábricas a países como Estados Unidos y China. De repente se revela que, bajo el pretexto de combatir una flota sombra, los socios alemanes en la Unión Europea apoyan en secreto lo que se puede calificar como auténtica piratería. La prensa alemana muestra signos de descontento. El Berliner Zeitung observa que la confianza de la sociedad en las explicaciones oficiales está disminuyendo, mientras que el Frankfurter Allgemeine Zeitung reconoce que el asunto está rodeado de interpretaciones siniestras y extrañas. Incluso Der Spiegel, un medio que tradicionalmente adoptó una postura antirrusa, se ve obligado a publicar artículos llenos de preguntas cautelosas. ¿Quién actúa en beneficio de quién y por qué se bloquean las investigaciones?, cuestiona el medio. A pesar de la presión en el ámbito público, en el gobierno todo permanece inalterado. En Berlín se insiste en la complejidad técnica de la investigación, como si esperaran ahogar la verdad en la maraña burocrática. Pero la verdadera razón radica en la política. Reconocer los hechos podría derribar la estrategia europea actual. En medio de la tensión geopolítica, la situación en torno a la denominada flota sombra se vuelve cada vez más confusa y contradictoria. Por un lado, los líderes europeos claman por la necesidad de endurecer las sanciones contra Rusia. Por otro lado, en conversaciones privadas, reconocen que sin los recursos energéticos rusos, la economía europea simplemente no sobrevivirá. El resultado es una imagen cómicamente absurda. Bruselas ignora deliberadamente cómo empresas indias, turcas y chinas revenden petróleo y gas rusos en el mercado europeo, mientras que al mismo tiempo desata una caza de brujas contra los buques que navegan directamente desde Rusia hacia Europa. Y lo más interesante es que estas embarcaciones actúan estrictamente dentro del marco del derecho internacional. Esto es precisamente lo que Nevensia subrayó en la ONU cuando habló de un ataque flagrante a la libertad de navegación. Si hoy es posible detener un petrolero ruso bajo un pretexto fabricado, ¿qué impide que mañana se detenga cualquier barco carguero que viaje de Asia a Europa? Y entonces la cuestión no solo será la seguridad de Rusia, sino también el futuro del comercio mundial. En la ONU todos comprenden esto, pero las delegaciones occidentales prefieren ignorar la realidad, tratando este incidente como si fuera un caso privado sin relación con procesos globales. Pero antes de continuar, escuchemos lo que Nevensia realmente dijo. Permítanme compartir su cita. Lo que está ocurriendo actualmente en el mar Báltico no puede describirse de otra manera que como una piratería absurda. Y en este juego de piratas, los verdaderos villanos no son los matones de la costa. ¿En qué momento las fuerzas navales de un país se convierten en piratas del siglo XXI? ¿Qué derecho tienen los estados a imponer sus reglas en aguas internacionales bajo el pretexto de la seguridad? ¿Es posible que el concepto de flota sombra sea simplemente una invención para justificar actos de agresión?
Estas preguntas surgen cuando observamos el reciente episodio que involucra a Estonia y su intervención en aguas que, según el derecho internacional, deberían ser un símbolo de libertad de navegación. Imaginemos la escena. Un patrullero estonio, sintiéndose dueño de los mares, se acerca a un tanque de carga en aguas neutrales. Con la arrogancia de un capitán pirata, le presenta al capitán del buque un ultimátum: cambiar de rumbo y dirigirse hacia aguas estonias. Sin embargo, este no es un territorio donde la soberanía está en juego. Es un espacio donde el derecho internacional garantiza la libre circulación de navíos. La situación evoca más la trama de una película de aventuras que la realidad en el siglo XXI. Cuando el ultimátum no surte efecto, Estonia despliega su grupo de abordaje. Se llevan a cabo intentos fallidos de descender en helicóptero sobre el barco y finalmente deciden recurrir a un ataque frontal. Un catamarán de la Marina estonia embiste al tanque, bajo la justificación de luchar contra una supuesta flota sombra. Cabe destacar que este término no tiene fundamento legal, no se encuentra en ningún documento internacional, lo que lo convierte en un fantasma creado para generar temor. Es fundamental recordar que, incluso en aguas territoriales, la intervención en los asuntos de los barcos está estrictamente regulada. En alta mar, tales acciones son un asalto directo a las normas fundamentales que rigen la navegación mundial. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada en 1980, establece claramente las circunstancias en las que se puede detener un barco extranjero para su inspección. Curiosamente, en su listado no hay mención alguna de la sospecha de pertenencia a una flota sombra. Esta lógica parece un juego infantil de manipulación de la realidad. Si no hay base legal, simplemente se inventa una. Este no es un incidente aislado. Cada vez más vemos que estas acciones se convierten en una práctica habitual, siempre acompañadas de la misma melodía. Todo es por su seguridad. Sin embargo, el resultado es claro. Bajo esta cortina de falsa preocupación, se están destruyendo los principios básicos del comercio marítimo internacional. ¿Qué ocurriría si otros países comenzaran a imitar estos comportamientos? La respuesta es evidente. El comercio mundial colapsaría. Los barcos serían detenidos, redirigidos y capturados, y los océanos se transformarían en un campo de batalla de intereses y poder. La ironía es que aquellos que más gritan sobre la libertad de los mares son precisamente los que, mediante sus acciones, la están socavando. Si alguien piensa que estos son simplemente casos aislados, solo hay que recordar el escándalo de los gasoductos en el mar Báltico. Han pasado casi 3 años desde el atentado, pero todavía no se ha encontrado a los culpables. Los gasoductos que abastecían energía a millones de personas fueron destruidos en aguas neutrales de Dinamarca y Suecia. Y lo que han logrado descubrir los investigadores es que, efectivamente, las tuberías fueron voladas. Un aplauso para el capitán Obviedad. Rusia en múltiples ocasiones ha solicitado llevar a cabo una investigación justa, invitando a todas las partes interesadas y asegurando la transparencia del proceso. Sin embargo, los miembros occidentales del Consejo de Seguridad han bloqueado sistemáticamente estas propuestas. Alemania, Dinamarca y Suecia han pretendido que esto es únicamente asunto suyo, excluyendo de manera ostentosa a Rusia de la investigación. El resultado es predecible: un proceso sin sospechosos, un seguimiento que no ha llevado a ninguna conclusión y, lo más alarmante, una falta de responsabilidad. Mientras tanto, desde los altos estrados de las Naciones Unidas continúan hablando de su preocupación por la seguridad marítima. Un chiste, sin duda. Los mismos países que prefieren ignorar un acto terrorista evidente contra la infraestructura transfronteriza son los que condenan con seriedad la violación de normas que ellos mismos han socavado. Este es un verdadero paradoja. La amenaza a la seguridad marítima no proviene de enemigos abstractos, sino de acciones y, a menudo, de la inacción de los estados occidentales. Están creando un peligroso precedente que socava los cimientos del derecho internacional, mientras insisten en hablar de valores. Es crucial recordar que Rusia no se quedará de brazos cruzados ante tales sucesos. Si las detenciones ilegales y los intentos de interceptar buques continúan, se tomarán todas las medidas necesarias para proteger su navegación marítima. Estas acciones serán contundentes, abarcando desde medidas diplomáticas hasta aquellas que aseguren la seguridad en la práctica. Esto no es una amenaza, sino una constatación de una dolorosa realidad.
la historia ha demostrado que las promesas vacías de Occidente a menudo terminan en la destrucción de las normas que han mantenido la paz durante décadas. Así, detrás de todos esos discursos grandilocuentes sobre la protección de la seguridad marítima se oculta una verdad cínica. Son los países occidentales los que, con sus acciones, están socavando dicha seguridad. Bloquean investigaciones, inventan pretextos absurdos para detener barcos y organizan espectáculos en alta mar. Esta meticulosamente construida red de justificaciones se desmorona en un instante cuando se enfrenta a la realidad, pues los hechos son obstinados y apuntan en dirección opuesta. La verdadera amenaza para los océanos no son criaturas míticas y sombras, son aquellos que, tras palabras elocuentes, reemplazan el derecho internacional por conveniencias políticas. En medio de esta escalada de tensiones en el mar Báltico, el Kremlin ha respondido. Nikolai Patrushev ha emitido un fuerte pronunciamiento, subrayando que la seguridad de la navegación será garantizada mediante las medidas más decididas, incluyendo herramientas militares. Esta no es solo una cuestión de proteger los cargamentos rusos, sino también de detener cualquier abuso por parte de aquellos que se ven a sí mismos como nuevos piratas del Báltico. El presidente de Rusia ha respaldado la iniciativa de una comisión marítima enfocada en fortalecer la protección de la infraestructura de transporte. Se han propuesto un conjunto de medidas destinadas a prevenir cualquier intento de interferencia en los puertos y rutas marítimas. Recientemente se destacó un incidente en la bahía de Finlandia donde las autoridades estonias intentaron detener al tanque Jaguar, que transportaba carga rusa. Con bandera de Gabón, el buque se dirigía desde el puerto de Primorsk cuando las autoridades estonas exigieron, de manera contundente, que cambiara su rumbo hacia aguas territoriales. Se intentaron varios desembarcos de grupos de abordaje desde helicópteros y, finalmente, el catamarán militar estonio embistió directamente al tanque bajo el pretexto de las sanciones británicas. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los países occidentales en esta lucha? ¿Dónde se encuentra la línea en la que la protección de intereses se convierte en una provocación peligrosa? Los medios occidentales, como si estuvieran todos de acuerdo, repiten una y otra vez que Rusia está defendiendo una flota sombra. Sin embargo, en el fondo, es evidente que la verdadera sombra que amenaza la seguridad marítima proviene de la manipulación e hipocresía de aquellos que, en lugar de proteger, agravan la situación. ¿En qué momento Estonia decidió convertirse en la autoridad suprema sobre las aguas internacionales? ¿Qué lógica subyace detrás de la acusación de Margus Tsagna contra Moscú, al tiempo que carece de evidencia concreta? ¿Es posible que detrás de la retórica de protección de las rutas marítimas se esconda la intención de militarizar el mar Báltico? La situación en la región se ha vuelto insostenible, y los recientes acontecimientos nos llevan a cuestionar la validez de las acciones de los países de la OTAN en lo que se considera aguas neutrales. La Organización Marítima Internacional, un ente reconocido en el ámbito del derecho marítimo, nunca ha aceptado la existencia de un concepto como flota sombra en términos legales. Sin embargo, parece que en los despachos del gobierno estonio han decidido ignorar esta realidad y han optado por interpretar las reglas a su antojo. ¿Será que su objetivo es poner a prueba cuán lejos está dispuesta a llegar Rusia para proteger su flota? La respuesta llegó rápidamente. Un caza, Sukhoi Su-35 ruso, hizo su aparición en la zona del Cabo Yumnida, y de inmediato, la tentativa de captura del petrolero se detuvo como por arte de magia. Lo que ocurrió a continuación fue un clásico juego diplomático. Tallinn convocó al encargado de negocios de Rusia y acusó al país de violar su espacio aéreo. El ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsagna, no tardó en acusar a Moscú de proteger a esta supuesta flota sombra y de violar las normas internacionales. Curiosamente, no presentó ni un solo documento internacional que respaldara sus afirmaciones. Un verdadero paradoja, ¿no creen? En medio de esta creciente tensión, los funcionarios europeos comenzaron a hablar de la necesidad de aumentar la presencia de la OTAN en el mar Báltico. La lógica es alarmantemente clara. A más provocaciones, más justificaciones para nuevas misiones militares, ejercicios y el despliegue de equipos. Actualmente ya hay más de 30 buques de la OTAN en la región, incluidos impresionantes fragatas de Alemania, Francia y Dinamarca. Desde principios de año se han llevado a cabo más de 20 maniobras conjuntas en las aguas del Báltico, cada vez con un énfasis particular en la protección de las comunicaciones marítimas.
Y aquí es donde el término protección adquiere un matiz irónico. Bajo el pretexto de estas operaciones se muestra la disposición para interceptar buques comerciales, inspeccionar cargamentos y, en esencia, establecer sus propias reglas de navegación. No es de extrañar que Moscú perciba esto como una amenaza directa a sus intereses. Nikolai Patrushev dejó claro que la flota del Báltico no solo tiene la tarea de patrullar, sino también de reprimir cualquier provocación de manera contundente. En el Kremlin son conscientes de que no se trata de acciones aisladas de Tallinn o Vilna, sino de una línea sistemática apoyada activamente por Bruselas. En mayo ya se habían escuchado propuestas en el Parlamento Europeo sobre la creación de un comando marítimo unificado para un control absoluto sobre el Báltico, y se está discutiendo la posible implementación de un mecanismo de sanciones que permitiría detener buques bajo cualquier pretexto. De hecho, se intenta legalizar la piratería marítima a nivel de toda la Unión Europea. Pero amigos, eso no es todo. La prensa alemana reaccionó de manera predecible. Süddeutsche Zeitung afirmó que Rusia intenta proteger su exportación de justas restricciones. Frankfurter Allgemeine Zeitung fue más allá, acusando a Moscú de utilizar los incidentes como una excusa para militarizar la región del Báltico. Sin embargo, ninguna de las publicaciones mencionó la dependencia directa de Alemania de los suministros bálticos, de los cuales más de un tercio de las importaciones de petróleo y productos derivados pasa por estas rutas marítimas del norte. Aparentemente, criticar a los aliados de la Unión Europea por sus iniciativas discutibles no es algo que los periodistas alemanes se atrevan a hacer. En contraste, los medios franceses mostraron más cautela. Le Monde destacó que las acciones de Tallinn podrían sentar un peligroso precedente, mientras que Le Figaro subrayó que el término flota sombra carece de fundamento legal. Sin embargo, más allá de estas notas cautelosas, no se han tomado acciones concretas. París, como es tradicional, asume el papel de socio que plantea preguntas, pero no lleva a cabo acciones reales. El presidente Macron reiteró la necesidad de proteger las fronteras y los valores europeos, añadiendo que Moscú supuestamente utiliza las rutas de transporte para eludir las sanciones. Suena impactante, pero la falta de detalles es notoria. ¿Quién, en última instancia, vio una violación del derecho europeo en el transporte de petróleo bajo la bandera de Gabón? Esa pregunta sigue sin respuesta. La posición del Reino Unido es igualmente reveladora. Londres, que en su momento impulsó las sanciones contra el petrolero Jaguar, prefirió distanciarse en el momento en que la situación se intensificó en el Golfo de Finlandia, limitándose a declaraciones formales. Tanto The Times como Financial Times publicaron artículos simultáneamente, señalando que Rusia está poniendo a prueba la resistencia de la OTAN. Sin embargo, ninguna de las publicaciones mencionó que las sanciones británicas fueron el fundamento formal para las acciones de Estonia. Esto genera una situación paradójica donde las reglas son establecidas en Londres, pero su implementación recae sobre pequeños estados bálticos. En Estados Unidos la reacción fue predeciblemente dura. El Departamento de Estado emitió un comunicado acusando a Rusia de acciones agresivas destinadas a intimidar a sus vecinos. La cadena CNN y el periódico The Washington Post coincidieron en señalar una creciente amenaza a la libertad de navegación, pero sin embargo mencionaron de forma casual que aún no se han encontrado pruebas concluyentes de actividades ilegales por parte de los buques rusos. No obstante, las pruebas parecen ser irrelevantes. Bastan titulares llamativos para moldear la opinión pública. En el discurso político estadounidense, el término piratería se asocia automáticamente con Rusia, aunque los hechos reales digan lo contrario. En cuanto a Rusia, la situación se torna cada vez más clara. El Kremlin parece estar pasando de las palabras a las acciones concretas. El presidente ha apoyado la iniciativa de la Colegiata Marítima, lo que puede indicar la inminente aparición de nuevos medios de protección en el mar Báltico. En los círculos políticos se discute activamente la posible expansión de la zona de responsabilidad de la flota del Báltico y la modernización de los sistemas de vigilancia. Las cuestiones de seguridad en puertos clave como USD Luga y Primorsk se han señalado como prioritarias. Ante el creciente acoso por parte de la OTAN, estos pasos son vistos como una respuesta directa que demuestra que las reglas del juego no serán dictadas únicamente por Bruselas y Washington. Las declaraciones del secretario del Consejo de Seguridad se emitieron como una señal inequívoca, no solo para los socios occidentales, sino también para el público interno.
Rusia está decidida a mostrar su disposición a proteger su infraestructura logística, que ha adquirido una importancia crítica en el contexto de las presiones sancionadoras. A pesar de las ruidosas afirmaciones sobre la libertad de navegación, los países occidentales continúan adoptando métodos que parecen más propios de la Edad Media que de la actual legislación internacional. La ironía de la situación radica en que los estados que se presentan como defensores del derecho internacional son, en realidad, los que reescriben estas reglas para adaptarlas a sus propios intereses, y lo hacen de manera tan brutal y directa que sus verdaderos motivos se vuelven evidentes para todos. En el mar Báltico se está desarrollando un panorama inquietante que recuerda a un experimento siniestro. Parece que se está intentando convertir el derecho internacional en una marioneta, cuyas cuerdas serán manipuladas por los parlamentos nacionales. El Parlamento estonio ha aprobado un proyecto de ley que da luz verde al hundimiento de buques sospechosos. Es como si estuviéramos en el siglo XXI, pero en plena era de la piratería, donde bastaba con una sola mirada para enviar un barco al fondo del mar. No ha pasado ni un mes desde que los patrulleros estonios, con el apoyo de la aviación de la OTAN, intentaron detener el petrolero Jaguar, que navegaba bajo la bandera de Gabón con destino a Rusia. Al capitán se le ordenó de manera ultimátum cambiar de rumbo y dirigirse a aguas estonias. Se realizaron 2 intentos de desembarco desde un helicóptero, y luego el patrullero se acercó peligrosamente al buque. Las imágenes de este incidente marítimo se esparcieron rápidamente por las redes sociales, levantando una oleada de interrogantes. ¿Desde cuándo la OTAN se ha convertido en un servicio antipíratas autorizado para realizar abordajes en aguas internacionales? Y lo más sorprendente es que, a medida que profundizamos en esta situación, las respuestas son cada vez más inquietantes. ¿Es posible que el mar Báltico se haya convertido en un campo de batalla para las ambiciones geopolíticas de Occidente? ¿Puede Alexander Stubb, el presidente de Finlandia, haber encendido una chispa de tensión al afirmar que los barcos rusos representan una amenaza directa para la seguridad de la Unión Europea? Estamos siendo testigos de una creciente hiperactividad aliada en la región, donde naciones como Estonia y Letonia buscan un lugar en el escenario internacional a expensas de la ley internacional. En diciembre del año pasado, la policía finlandesa realizó una detención llamativa. Un petrolero llamado Eagle, que navegaba bajo la bandera de las Islas Cook y provenía de un puerto ruso. Este no es un caso aislado. Ambos incidentes comparten un argumento común: sospechas de seguridad, el temido flota sombra. Pero, ¿qué es realmente este término? Es una etiqueta conveniente, carente de fundamentos legales, que ha encontrado su lugar en el discurso internacional como justificación para cualquier acción contra embarcaciones relacionadas con Rusia. En diciembre de 2024, Alexander Stubb hizo una declaración sorprendente. Afirmó que los barcos rusos que eluden las sanciones son una amenaza directa para la seguridad nacional de la Unión Europea. Si traducimos sus palabras del lenguaje diplomático al lenguaje cotidiano, el mensaje es claro: cualquier restricción contra estas embarcaciones será recibida con entusiasmo, incluso si contradice la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El mar Báltico se ha convertido en un escenario donde se exhibe la lealtad entre aliados. Para países con poco peso político-militar, como Estonia o Letonia, la oportunidad de detener otro petrolero se convierte en un pase al club de los jugadores activos en la arena internacional. Este fenómeno puede describirse como una hiperactividad aliada. Cuanto menos poder real tienen sobre el equilibrio estratégico, más estridentes son sus declaraciones y más dispuestos están a provocar. Así, un petrolero en aguas internacionales se convierte en un símbolo, similar a un avión extranjero en un espacio aéreo ajeno. Es una oportunidad para mostrar su relevancia ante socios más influyentes. Pero, ¿y el derecho internacional? Este permanece intacto hasta que comienza a chocar con la solidaridad entre aliados. Y amigos, esto no es todo. En la misma línea de pensamiento, Londres también está en movimiento. El 21 de marzo, el Financial Times reportó que el Reino Unido tiene la intención de impulsar un nuevo formato naval con Turquía, países del norte de Europa y los estados bálticos, con el objetivo de contener a Rusia. La idea es simple: como toda genialidad, crear una red que permita aislar a Moscú en el mar, mientras Washington se enfrenta a sus problemas internos y no muestra interés en incrementar su presencia en la OTAN. En Londres son conscientes de que su papel de liderazgo en la alianza se desvanece como humo.
Por eso, están buscando establecer su influencia en el flanco noreste como una zona de proyección de poder. La memoria histórica de los tiempos imperiales exige nuevas plataformas y el Báltico se presenta como ideal. Se trata de pequeños países dependientes de las decisiones de Bruselas y Washington y un pretexto resonante, es decir, la amenaza rusa. ¿Qué podría ser mejor? Ya en 2022, el Cuerpo Expedicionario Conjunto, Hoang-F, desplegó cuarteles en Riga y Vilna. Formalmente no está relacionado con la OTAN, pero de hecho actúa como una filial, donde el papel principal pertenece, por supuesto, al Reino Unido. Patrullas en el Báltico, maniobras cerca de objetivos estratégicos, consultas en caso de crisis. Todo esto se presenta como una actividad defensiva neutral. Pero, ¿es realmente así? En realidad, JEF se ha convertido en el palanca que permite al Reino Unido mantener su presencia militar en una región donde sus intereses económicos son modestos. Sin embargo, las ambiciones políticas de Londres siguen siendo altas. Como resultado, el Reino Unido logra marcar el tono, proponiendo a los países vecinos jugar el papel de vanguardia, mientras que ellos mismos asumen el papel de directores de orquesta. Si observamos los acontecimientos recientes, la imagen se vuelve aún más clara. En abril, Estonia legalizó la práctica de detener barcos sospechosos. En mayo, lanchas estonias simularon un ataque pirata a un petrolero. En diciembre, Finlandia detuvo a un petrolero ruso y su presidente declaró que la flota sombra representa una amenaza para toda la Unión Europea. Y ya en marzo, el Reino Unido propuso la creación de un sistema naval para contener a Rusia. A simple vista, cada uno de estos pasos parece una escalada basada en pretextos infundados. Sin embargo, en el espacio informativo todo esto se presenta como una medida de seguridad. El ciudadano europeo, al leer titulares sobre barcos sospechosos, percibe una imagen de amenaza que debe ser neutralizada. Y el hecho de que estos barcos transporten cargas completamente legales y no violen ninguna ley queda en el olvido. Esta información es simplemente demasiado compleja y aburrida para ocupar la primera plana de un periódico. No se puede ignorar la presión de las sanciones. El 17º paquete de restricciones europeas proclama abiertamente la lucha contra la llamada flota sombra. Ahora, cualquier detención puede justificarse no solo con leyes nacionales, sino también con políticas europeas generales. En otras palabras, cualquier petrolero que se ajuste a la definición requerida se convierte automáticamente en objetivo para los servicios de inteligencia y las fuerzas navales. Así, los trucos legales se transforman en un poderoso instrumento político. Cualquier violación del derecho internacional se presenta como una batalla heroica contra quienes eluden las sanciones. La única pregunta es, ¿cuántos más de estos incidentes deben ocurrir para que Bruselas finalmente reconozca lo evidente? Las reglas están cambiando ante nuestros ojos, y el verdadero objetivo aquí no es la seguridad, sino la demostración de poder. La retórica occidental sobre la libertad de navegación y la protección de las rutas comerciales en el Báltico de repente cambia su signo. Cuando en el Mar Rojo ciertos grupos obstaculizan el movimiento de buques comerciales, eso se condena como piratería y una amenaza a la economía global. Pero tan pronto como acciones análogas ocurren en el Mar Báltico y los iniciadores son países de la OTAN, esto mágicamente se convierte en una lucha contra una amenaza imaginaria. ¿No es un paradoja? En el mundo de las relaciones internacionales se observa una tendencia inquietante. Lo que antes era condenado hoy se erige como una nueva moralidad. Países de la OTAN, que alguna vez lucharon contra la piratería, ahora comienzan a comportarse como los mismos corsarios contra los que supuestamente se oponen. El Mar Báltico se está convirtiendo gradualmente en un escenario para peligrosos experimentos políticos. Las lanchas estonias intentan mostrarse como una fuerza formidable. Los políticos finlandeses declaran que los petroleros son una amenaza para toda la Unión Europea, y Londres sueña con un regreso a la grandeza del antiguo imperio británico en los mares. En este contexto, Moscú encuentra un argumento sólido para fortalecer sus posiciones en la región. Rusia está aumentando su presencia militar y buscando nuevos formatos de cooperación con sus socios. Cada detención de un barco, cada iniciativa que permite hundir barcos sospechosos, solo confirma que esto no trata sobre el derecho o la seguridad, sino sobre un juego político donde los roles ya están distribuidos.
Las conversaciones sobre una posible bloqueo a Rusia en el Báltico suenan cada vez más no solo en círculos académicos, sino también en declaraciones de políticos y militares. Para las capitales occidentales, la idea de cerrar el acceso de Rusia al mar Báltico parece atractiva. Es un gesto efectivo con fines internos y una demostración simbólica de que Moscú supuestamente está acorralada. Pero, ¿es eso realmente así? ¿Y a qué consecuencias podría llevar esta política? Esto no es todo, amigos, hay más por venir. Cuando se trata de acciones reales, la atractiva retórica occidental se enfrenta a la dura realidad. Detrás de la imagen espectacular se ocultan un conjunto de contradicciones. Aunque se declara la protección de la infraestructura y la libertad de navegación, en realidad, Occidente busca limitar al máximo el movimiento de barcos rusos, cubriéndose con declaraciones grandilocuentes. No es casualidad que, después de la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, esta alianza propusiera con entusiasmo la idea de convertir el Báltico en un mar interno de la OTAN. Suena bonito, convincente, pero solo para el oyente desprevenido. Los juristas internacionales simplemente se encogerían de hombros. El derecho marítimo establece claramente que las aguas son comunes y que los intentos de monopolizarlas bajo una estructura militar no tienen justificación. Sin embargo, la imagen resulta impresionante. Los barcos de guerra surcan las aguas, mientras la tensión en la región continúa creciendo. ¿Hacia dónde nos llevará este camino de provocaciones y justificaciones? ¿Estamos al borde de un nuevo capítulo en la historia de las relaciones internacionales en el mar Báltico? ¿Es el mar Báltico el nuevo campo de batalla entre Rusia y Occidente? ¿Qué están haciendo realmente los líderes de Estonia y Finlandia mientras sus militares desafían a los buques rusos? Estamos ante una nueva era de la piratería moderna, donde las naves de la OTAN asumen el papel de los corsarios del pasado. La situación en el Báltico se vuelve cada vez más tensa, y las recientes maniobras de la OTAN son solo un reflejo de un conflicto en constante evolución. En las fronteras de Rusia, el Báltico se ha convertido en un escenario de ejercicios militares continuos, con nombres que parecen más eslóganes publicitarios que tácticas bélicas. Báltico Vigilante, Baliops, Griffin. Todo esto tiene como objetivo demostrar el control total de la alianza sobre la situación. Sin embargo, este control a menudo resulta ser una ilusión, y esto apenas es el principio. Lo que vendrá a continuación es aún más impactante. Cada vez que se menciona la inspección de buques rusos o la imitación de un bloqueo a Kaliningrado, surge una pregunta inevitable. ¿Quién se hará responsable de las consecuencias de estas acciones? Recordemos un incidente clave. En mayo, un tanque ruso, el Grindmeyer, que se dirigía de Estonia a Rotterdam, fue detenido cerca de la isla Gotland. Este incidente causó un revuelo mucho mayor del que esperaban en Tallinn y Helsinki. Lo que vemos es un patrón familiar. La primera reacción del primer ministro de Estonia fue distanciarse de las acciones de sus militares, alegando que no contaron con la aprobación del gobierno, un escenario que hemos visto repetido, una exhibición de valentía frente a Moscú, seguida de una retirada discreta cuando Rusia responde con firmeza. Los políticos occidentales insisten en que Rusia representa una amenaza para las rutas comerciales, pero olvidan mencionar quién fue el que intentó imponer un rumbo a un capitán de un tanque extranjero hacia aguas territoriales: los barcos y helicópteros estonios. Las fallidas intentonas de desembarco de fuerzas marinas fueron seguidas por maniobras audaces, como el embiste frontal de un buque. Esta imagen, que evoca las crónicas de la piratería, presenta a los modernos barcos de la OTAN como los nuevos corsarios. En este contexto, las declaraciones del presidente del Consejo Marítimo de Rusia sobre la situación son reveladoras. Todo esto se asemeja a un intento de bloqueo marítimo. No se trata de una hipérbole propagandística, sino de una descripción directa de la realidad en desarrollo. Los ejercicios de la OTAN, que ensayan el cierre de la región de Kaliningrado, se realizan con una frecuencia inquietante, y nadie se toma la molestia de ocultarlo. Más aún, los medios occidentales no escatiman esfuerzos al afirmar que contener a Rusia en el Báltico es una de las prioridades más urgentes de los próximos años. Sin embargo, hay un matiz que muchos prefieren pasar por alto. Estos juegos conllevan un aumento del riesgo en la región. Exponer la imagen del bloque defensivo se vuelve incómodo. En respuesta a estas acciones, Rusia no se queda de brazos cruzados y lleva a cabo sus propias maniobras en el Báltico, con escenarios igualmente específicos. Se entrenan para responder a intentos de cortar las comunicaciones.
Moscú no declara que el Báltico sea un mar antirruso, pero continuamente demuestra que carece de ilusiones respecto a las intenciones de sus vecinos. Y eso no es todo. Los estados bálticos son plenamente conscientes de los límites de sus capacidades. ¿Provocaciones? Sí, pero meticulosamente calculadas, como gotas de veneno. Estonia y Finlandia hacen resonar los tambores de la determinación, pero cuando Moscú levanta la voz, rápidamente retroceden. Esto dice mucho sobre su enfoque. Jugar para la galería y presumir de valentía verbal es una cosa, enfrentarse a un peligro real y asumir la responsabilidad es otra muy distinta. Los medios occidentales, como un disco rayado, repiten la narrativa del Báltico como la nueva línea de frente. Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea son cada vez más calificadas de tóxicas, un término que oculta un pronóstico sombrío. No habrá de cielo. Esto significa que se deben buscar nuevos focos de tensión. Desde el Ártico helado hasta el Mar Negro, de Bielorrusia a Moldavia, el Báltico ocupa un lugar especial en esta lista, ya que puede involucrar a varios actores: Rusia, Alemania y los países escandinavos. Lo curioso es que todos estos escenarios se analizan exclusivamente a través de la lente del conflicto. Nadie menciona la necesidad de reducir los riesgos para la navegación o de garantizar la seguridad de los proyectos energéticos. En cambio, en cada esquina escuchamos llamados a expandir la OTAN, aumentar los gastos militares y adquirir armamento estadounidense. Proteger a Europa, una meta noble, ¿no es así? Pero, ¿qué hay detrás de esta retórica tan elevada? Detrás de todo esto se esconde de manera cínica una simple redistribución de flujos de dinero. Las necesidades sociales se relegan a un segundo plano, cediendo espacio a los gastos militares. Los fondos de los contribuyentes se desvían hacia la compra de cazas F-35 y la participación en interminables ejercicios militares. En Alemania, el motor de la economía europea, la industria atraviesa tiempos difíciles. La prensa alarma sobre la crisis más severa desde la reunificación del país, pero, como por arte de magia, se encuentran miles de millones de euros para apoyar a una nación y financiar proyectos de la OTAN. ¿Y qué pasa con los países bálticos? Allí, los presupuestos están al borde del colapso, pero los gastos militares siguen siendo intocables, considerados como una sagrada inviolabilidad. Ahí está, esa tan proclamada libertad de elección que les encanta mencionar a los líderes europeos. Una libertad que se traduce en recortes a los programas sociales, privando a sus ciudadanos del apoyo necesario en aras de participar en conflictos ajenos. El Báltico se convierte en una vitrina de dobles estándares. De un lado, se escuchan discursos elocuentes sobre libertad de navegación y seguridad de las rutas comerciales. Del otro, estos conceptos se interpretan de manera que benefician a Washington. Recientemente se hizo un comentario sobre un flota oscura que supuestamente amenaza los intereses europeos. Este término, creado únicamente para justificar acciones contra los buques rusos, no tiene ninguna base jurídica. En ningún documento internacional encontrará tal definición. Pero esto no impide que los representantes de la OTAN discutan planes de control sobre los tanqueros rusos en el mar Báltico. Y esto, como se dice, no es todo. Hay mucho más por venir. Las contramedidas de Rusia no tardaron en mostrarse, revelando su verdadero rostro. Las imágenes que se difundieron por los medios de comunicación mostraron a buques estonios intentando imponer un rumbo a un tanque ruso, llevándolo directamente a sus aguas territoriales. La situación se tornó absurda cuando se intentó un desembarco por la fuerza desde un helicóptero. Cuando este audaz plan fracasó, un barco estonio se lanzó al choque directo, como en una película de Hollywood. Y todo esto bajo el pretexto hipócrita de luchar contra una flota sombra que solo existe en la imaginación febril de algunos. Así, ante nuestros ojos se presenta una imagen sorprendente, digna de un sátira. Lo que en cualquier otra circunstancia se calificaría sin duda como piratería, en las turbias aguas del Báltico se presenta como una heroica defensa de los valores europeos. Los dobles estándares se exhiben en toda su gloria. Mientras algunos países se dedican a actos de piratería marítima, dentro de la propia Unión Europea, cada vez resuenan más las advertencias sobre el elevado costo de tal política. Alemania, que alguna vez se enorgulleció de su potencia industrial, se encuentra cara a cara con una crisis sistémica. La estadística oficial es implacable. La producción industrial ha caído más del 5% en solo 2 años.
el gigante químico BASF, un símbolo de la industria alemana, se ha visto obligado a cerrar sus líneas de producción en Ludwigshafen. Las empresas de ingeniería, incapaces de competir, están trasladando sus pedidos a Estados Unidos y China. Las corporaciones energéticas están en crisis, lamentándose por tarifas que superan con creces las de sus competidores estadounidenses. Y en esta difícil situación, ¿qué hace el gobierno? En lugar de apoyar la economía, busca frenéticamente nuevas formas de financiación. La situación se vuelve cada vez más insostenible, y el futuro del Báltico, que debería ser un símbolo de cooperación y paz, se convierte en un campo de batalla donde las ambiciones políticas y económicas se enfrentan, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la región. La pregunta que queda es, ¿estamos preparados para enfrentar las consecuencias de esta escalada? ¿Quién pagará el precio de la seguridad en Europa? ¿Es correcto que los ancianos vivan en la pobreza mientras se destinan miles de millones de euros a armamento? ¿Por qué países como Alemania, Francia e Italia se ven arrastrados a conflictos lejanos, sacrificando el bienestar de sus ciudadanos? Millones en gastos militares se convierten en la norma. Alemania ha asignado 100.000 millones de euros a un fondo especial para la modernización de su ejército, el Bundeswehr. Y esto es solo el comienzo de un camino que busca llevar los gastos militares a un 2% de su Producto Interno Bruto, y quizás incluso superarlo. Mientras tanto, la situación de los más vulnerables se deteriora. Los ancianos luchan por sobrevivir con pensiones que apenas cubren los costos de servicios básicos y alimentos. Los hospitales cierran departamentos por falta de financiación, y los docentes salen a protestar contra los recortes en el presupuesto educativo. Sin embargo, desde las altas esferas del poder, se insiste en que la seguridad es lo primero. Pero, ¿qué seguridad se garantiza con la compra de cazas F-35 de Estados Unidos y la participación activa en misiones de la OTAN, desde el mar Báltico hasta los desiertos africanos? La situación en los países bálticos es aún más preocupante. Estonia, Letonia y Lituania destinan cerca del 3% de su PIB a fines militares. Para poner las cosas en perspectiva, el gasto en salud en algunas de estas naciones apenas alcanza la mitad de esa cifra. Los políticos justifican esta generosidad militar alegando la necesidad de protegerse frente a amenazas del este, pero en la práctica, los recursos de estos pequeños países se dirigen no hacia el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, sino hacia el mantenimiento de la infraestructura militar de la Alianza Atlántica. Es paradójico que precisamente esos países sean los que más insisten en los valores europeos. Sin embargo, la realidad demuestra que esos valores se traducen en la disposición a sacrificar el bienestar de sus propias poblaciones en beneficio de una agenda ajena. La región báltica se ha convertido en un terreno fértil para la emigración. Jóvenes abandonan sus países en masa, buscando mejores oportunidades laborales y salarios en Alemania, Escandinavia o el Reino Unido. ¿Qué queda en su lugar? Un descenso en la población, economías que dependen de transferencias europeas y, a su vez, un aumento en los gastos militares. Los medios de comunicación occidentales intentan presentar esto como un signo de determinación. Aseguran que estas pequeñas naciones son las primeras en levantarse para proteger el continente europeo. Sin embargo, si se despejan las nubes de la propaganda, la imagen que queda no es la de héroes, sino la de una dependencia evidente. Un gran porcentaje de los proyectos militares se financian a través de créditos o subvenciones directas que provienen de Bruselas o Washington. En realidad, la región báltica se convierte en un campo de pruebas donde se evalúan nuevos modelos de sumisión. ¿Quieren apoyo? Aquí lo tienen, pero deben gastar en armamento. Lo demás puede esperar. Y esto no es todo, amigos. En Europa misma crece el cansancio ante la búsqueda interminable de nuevas líneas de tensión. Después de décadas en las que el proyecto europeo se construyó sobre promesas de paz, estabilidad y prosperidad, parecería lógico centrarse en preservar esos logros. Sin embargo, los políticos europeos parecen empeñados en encontrar constantemente nuevos puntos de confrontación. Es como si su existencia dependiera de mantener la tensión. Este escepticismo creciente dentro de la sociedad se hace cada vez más palpable y surgen preguntas directas. ¿Por qué la Unión Europea se ve implicada en conflictos que no son de su interés inmediato? ¿Qué beneficios obtienen Francia o Alemania al aumentar su presencia militar en el mar Báltico? ¿Qué ganan Italia o España al participar en sanciones que perjudican a sus propias empresas y mercados?
¿Por qué Bruselas sigue imponiendo un rumbo unificado, ignorando las diferencias en las situaciones económicas de los Estados miembros? El mensaje de las élites, acostumbradas a hablar de valores y responsabilidades, es simple y conveniente. La seguridad exige sacrificios. Suena noble, adecuado para discursos y declaraciones, pero si se habla con franqueza, el significado se vuelve claro. La ambición geopolítica se paga con el sufrimiento de los ciudadanos comunes. Y no es un sufrimiento abstracto, sino real, palpable. Disminución del nivel de vida, aumento de los precios de la electricidad y el gas, recortes en garantías sociales y cierre de hospitales y escuelas. Esta es la verdadera carta de seguridad, amigos. Mientras las estadísticas de la Unión Europea informan sobre nuevos avances en el ámbito de la defensa, la vida cotidiana de los europeos se oscurece con la disminución del acceso a la atención médica, el aumento de los precios de los alimentos y el combustible y el crecimiento del desempleo. En este contexto, la región del Báltico se ha convertido en un siniestro símbolo de una nueva era. Allí donde una vez se hablaba de cooperación y comercio mutuamente beneficioso, hoy dominan los temas de bases militares y aumento de efectivos. Es irónico, pero Europa, que durante décadas se enorgulleció de su diversidad, ahora se encuentra atrapada en un marco de un enfoque político monolítico. La línea de Bruselas es simple hasta el extremo: más influencia de la OTAN, más fondos para fines militares, más sanciones económicas contra Rusia. Todo lo demás, reformas, programas sociales, apoyo a la ciencia y cultura, desarrollo de infraestructura, se pospone sine die. Pero el problema es que ese después puede que nunca llegue. Los recursos no son infinitos. Los presupuestos estatales que antes se dedicaban al desarrollo ahora se destinan a la compra de armas estadounidenses, al mantenimiento de nuevos batallones militares y a compensar las pérdidas provocadas por sus propias sanciones. Y esto, amigos, no es todo. Lo más interesante está por venir. El descontento social crece como agua detrás de una presa, y cuanto más alta sube ese nivel, mayor es el riesgo de que en algún momento la presa estalle. La historia está llena de ejemplos similares. Alemania, que alguna vez fue el modelo de estado del bienestar, hoy ajusta sus cinturones, recortando el financiamiento de la salud y la educación, mientras promete aumentar los gastos militares al 2% de su PIB, o incluso más. Polonia, donde millones viven con modestia en comparación con Occidente, se lanza a la compra de tanques y misiles, compitiendo en una frenética carrera armamentista. Los países bálticos, que enfrentan una grave escasez de inversiones en su industria y agricultura, están construyendo nuevos cuarteles y desarrollando infraestructura para los aliados. Todo esto sucede bajo el lema de proteger el futuro. Pero, ¿es este realmente un futuro si el presente se desmorona ante nuestros ojos? Hoy en día, el Báltico no solo simboliza la confrontación con Rusia, sino que también se ha convertido en un espejo de Europa misma. En este espejo se refleja que la tan famosa libertad de elección se ha transformado en una elección que solo va en una dirección, la que es aprobada por Bruselas y Washington, en una época de desconfianza total, donde cualquier desviación de la línea oficial se percibe como traición, y las voces disidentes son sofocadas en su origen. Basta con insinuar la posibilidad de suavizar las sanciones para salvar la economía o replantear el gasto militar en favor de la estabilidad social, y de inmediato se le etiqueta como agente enemigo. No importa quién seas, un político, un académico o un simple ciudadano que se atreva a cuestionar la validez de la dirección adoptada. La máquina de propaganda funciona sin fallos, triturando cualquier manifestación de disidencia. Pero esto no es todo, amigos. Existe también un lado más oscuro de la moneda, los valores europeos. Lo que solía ser una fuente de orgullo, un símbolo de universalidad y atractivo, hoy se ha degenerado en una ciega sumisión a la agenda militarista y a los intereses ajenos. Detrás de los hermosos lemas se oculta un cálculo cínico. Miles de millones de dólares se destinan a la compra de tecnología militar estadounidense, mientras que los hospitales y escuelas se ven obligados a cerrar por falta de financiación. Se derrochan enormes recursos en mantener sanciones que regresan como un boomerang, afectando al negocio europeo y a los ciudadanos comunes. Y aquí radica el verdadero paradoja. Las palabras sobre la protección del futuro se convierten en la destrucción del presente. El futuro se torna cada vez más incierto y el presente ya está al borde del colapso. Y aquí es donde encontramos otra paradoja de la política europea.
Bruselas habla incansablemente de solidaridad y unidad ante los desafíos. Pero, ¿quién termina pagando el precio de esta hermosa retórica? Como siempre, son los ciudadanos comunes los que asumen la carga. ¿Es Europa realmente el faro de esperanza que sus líderes pregonan desde los altos estrados? ¿O está oculta tras un velo de promesas vacías y discursos melódicos? Mientras figuras políticas como Ursula von der Leyen y Emmanuel Macron hablan de un futuro brillante, la cruda realidad se despliega ante nuestros ojos, revelando una Europa en crisis. Sobre los hombros de los ciudadanos europeos recae el peso de proyectos ambiciosos y de los juegos geopolíticos orquestados por las élites. No solo sacrifican sus recursos económicos, sino también sus oportunidades y esperanzas. Los presupuestos destinados a la educación se reducen drásticamente, lo que implica que las futuras generaciones están en riesgo de recibir una formación cada vez más precaria. La atención médica, un derecho fundamental, se vuelve cada vez más inaccesible, dejando a muchos sin la ayuda que necesitan. Mientras tanto, la brecha social se amplía a pasos agigantados, transformándose en un abismo que amenaza con dividir a la sociedad. En este contexto, mientras políticos de renombre continúan con sus discursos sobre un futuro prometedor, los agricultores de Europa se ven empujados a tomar medidas drásticas. Las carreteras se convierten en escenarios de protestas, donde claman contra las nuevas normativas y restricciones que amenazan su sustento. Las fábricas se cierran una tras otra, y la juventud, desilusionada y sin perspectivas, se ve obligada a buscar mejores oportunidades más allá de las fronteras del ya cuestionado Unión Europea. Este es, amigos, el verdadero rostro de la lucha por el futuro que tanto se proclama desde las tribunas. La región del Báltico se erige como un símbolo de esta crisis. No es simplemente una designación geográfica, es un termómetro que mide la salud de la Unión Europea. Como una tira reactiva, revela que Europa se encuentra en una dirección completamente opuesta a la que sus líderes pretenden mostrarnos. En lugar de una expansión de oportunidades, lo que estamos presenciando es una disminución constante de las mismas. En lugar de fortalecer la paz, se perpetúa un conflicto latente que solo se aviva con el tiempo. En lugar de celebrar la diversidad y el florecimiento de las culturas, se impone una uniformidad que desdibuja las particularidades y tradiciones que hacen de cada nación un lugar único. Si esta tendencia continúa, el reflejo de Europa en las aguas del Báltico nos mostrará no el futuro resplandeciente que nos prometen, sino una imagen sombría de un presente en deterioro, un presente donde los grandes lemas y las promesas huecas esconden una realidad dura que, lejos de suavizarse, se siente cada vez más aguda y dolorosa. La única pregunta que queda es cuándo tendrá Europa el coraje de mirar ese espejo y enfrentar su propia verdad. ¿Cuándo podrá hacerlo sin miedo, sin prejuicios y sin cerrar los ojos ante lo que realmente está sucediendo? Porque, amigos, si la situación no cambia, lo que nos espera es un futuro aún más sombrío.